Buenos días. Bueno, listo, hermanos, vamos a empezar la panorama del Antiguo Testamento. Ya estamos en la tercera clase. Vamos a estar empezando con el libro de Éxodo. Entonces, espero que todos puedan ver y escuchar bien. Si tienen problemas, pueden conectar, pueden hablar con Sebastián a través del chat para poder resolver los problemas. Entonces, el libro de Éxodo, el nombre, ¿no? Éxodo viene del griego, o sea, vas a ver que casi, o sea, muchos de los nombres que nosotros tenemos en nuestra Biblia están basados no en el texto de hebreo, sino en la traducción griego que se llama la Septuaginta. Entonces, en el caso del libro de Éxodo, se basa en el tema central, ¿no? del libro, que es la salida de Egipto. En la Biblia, en la Torah, en la Biblia de los judíos, el libro se llama Be'ele Shemot, que estos son los nombres, que son las primeras palabras en hebreo del texto. Pero nosotros en nuestras Biblias tenemos la palabra Éxodo, que realmente está un poco más en el tema del libro. La estructura del libro, los primeros 19 capítulos del libro de Éxodo son una narrativa histórica. Continúa lo que encontramos en el libro de Génesis. O sea, la historia sigue, o sea, donde termina Génesis, Éxodo, ahí toma la historia y sigue adelante, ¿no? con la historia del pueblo de Dios. Y los últimos 21 capítulos, hermanos, por favor, apaguen sus micrófonos para no causar disturbios en la clase. Gracias. Entonces, estaba diciendo que los últimos 21 capítulos contienen, es más como la legislación, o sea, las leyes que Moisés recibió de Dios, y él que tiene que ver con el pacto de Dios con su pueblo. Una excepción es el capítulo 24, que realmente es un capítulo muy interesante, y la narración que sigue también en 32 y 34. O sea, el resto son las leyes, pero hay esas pausas con más narrativa, ¿no? de la historia. Entonces, vamos a hacer un resumen del contenido del libro de Éxodo. El primer capítulo habla de la situación de los israelitas en Egipto, y ahí están, o sea, ha muerto José, se levanta el rey que no lo conocía, y bueno, la situación, ellos llegan a ser esclavos, ¿no? En vez de invitados privilegiados, terminan siendo esclavos. Y en parte eso, a ver, ¿qué me hiciste, Seth? Entonces, después en capítulo 2 tenemos el comienzo de la historia de Moisés y su vida, su juventud, y después como él tiene que salir de Egipto, y después pasa años afuera, Dios lo llama y él vuelve, ¿no? O sea, es toda una historia increíble, ¿no? de Moisés, y cómo Dios lo va formando con 40 años en el desierto. Después tenemos en capítulo 5 a 11 las 10 plagas, y lo que vemos en las plagas es el dominio de Dios, o sea, Dios dominando
destruyendo todos los símbolos de poder de los dioses de los egipcios. El hecho es que muchos de los milagros estaban enfocados precisamente en destruir el poder, por lo menos en la mente de los egipcios, de sus dioses más importantes. Y eso es lo que veis ahí, o sea, en las plagas, Dios trabajando para mostrar su poder sobre lo que los egipcios consideraban o sea, sus dioses. Entonces, en capítulo 12 y 13 tenemos la primera Pascua, la salida de Egipto. Después en capítulo 14 y 15 vemos ellos cruzando el Mar Rojo, que es un evento crucial, ¿no? También en la historia del pueblo de Dios, y hay muchas referencias en el Nuevo Testamento a ese evento. Después en capítulo 15 a 19 tenemos el viaje a Monte Sinaí. Tenemos en 19 el pacto hecho con Dios. No sé qué está pasando, Sebastián, pero que me sigue saltando la pantalla. La grabación. Bueno, seguimos donde estuvimos. Se cruzaron el Mar Rojo. A ver. Y bueno, llegamos a hacer el pacto. Dios hace el pacto con su pueblo ahí en el monte. Y en capítulo 20 a 24 tenemos la ley dada, incluyendo los 10 mandamientos. El 25 a 31 tenemos instrucciones para construir el tabernáculo. Y después, ahí en 32 y 34 tenemos este paréntesis del becerro de oro. Y después, la última parte del libro, siguiendo la historia de la construcción del tabernáculo, que es el lugar donde ellos pueden adorar y encontrarse con Dios, ¿no? Quería volver, o sea, yo creo que, no sé por qué, pero el capítulo 24 de Éxodo me llama mucho la atención. Entonces quería pararnos ahí por un segundo. En Éxodo 24, empezando en versículo 1. No sé por qué, o sea, para mí este pasaje es como que nunca había escuchado a alguien predicar sobre este pasaje, o sea, no sé por qué siento como que es un poco olvidado, pero quería mencionarlo especialmente en Éxodo 24. En versículo 1 dice, también le dijo al Señor a Moisés, sube al monte a verme junto con Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel. Ellos podrán arrodillarse a cierta distancia, pero solo tú, Moisés, podrás acercarte a mí. El resto del pueblo no deberá acercarse ni subir contigo. Moisés fue y refirió al pueblo todas las palabras y disposiciones del Señor, y ellos respondieron a una voz, haremos todo lo que el Señor ha dicho. Moisés puso entonces por escrito lo que el Señor había dicho. A la mañana siguiente madrugó y levantó un altar al pie del monte en representación de las 12 tribus de Israel. Y en representación de las 12 tribus de Israel, consagró 12 piedras. Luego envió a unos jóvenes israelitas para que ofrecieran al Señor novillos como holocaustos y sacrificios de comunión. La mitad de la sangre la echó Moisés en unos tazones,
la otra mitad la roció sobre el altar. Después tomó el libro del pacto y lo leyó ante el pueblo, y ellos respondieron: haremos todo lo que el Señor ha dicho y le obedeceremos. Moisés tomó la sangre, roció al pueblo con ella y dijo: esta es la sangre del pacto que base en estas palabras el Señor ha hecho con ustedes. No sé, para mí estas palabras se me hace pensar, ¿no?, en la última cena con Jesús y lo que él dice a sus discípulos, ¿no? O sea, esta copa es mi sangre del pacto. O sea, las palabras son como parecidas, ¿no? En versículo 9 sigue la historia. Moisés y Aarón, Nadab y Abiú y los 70 ancianos de Israel subieron y vieron al Dios de Israel. Bajo sus pies había una especie de pavimento de zafiro tan claro como el cielo mismo. Y a pesar de que estos jefes de Israel vieron a Dios, siguieron con vida, pues Dios no alzó su mano contra ellos. El Señor le dijo a Moisés: sube a encontrarte conmigo en el monte y quédate allí. Voy a darte las tablas con la ley y los mandamientos que he escrito para guiarlos en la vida. Moisés subió al monte de Dios acompañado por su asistente Josué, pero a los ancianos dijo: esperen aquí hasta que volvamos. Aarón y Hur se quedarán con ustedes. Si alguno tiene un problema, que acude a ellos. En cuanto Moisés subió, una nube cubrió el monte y la gloria del Señor se posó sobre el Sinaí. 6 días la nube cubrió el monte. Al 7º día, desde el interior de la nube, el Señor llamó a Moisés. A los ojos de los israelitas, la gloria del Señor en la cumbre del monte parecía un fuego consumidor. Moisés se internó en la nube y subió al monte. Allí permaneció 40 días y 40 noches. Sí, este texto es, para mí es increíble, ¿no? O sea, todo, los 70 ancianos, Aarón, Nadab, Abiú, ellos suben con Moisés, tienen ese tiempo ahí, ellos ven a Dios. Por lo que vemos en otros pasajes, quizás no vieron su cara, pero es algo impresionante, ¿no? Que hubo esa conexión con el pueblo de Dios. Y la cosa para mí más triste es, después de ese tiempo tan increíble con Dios, estas personas no permanecen, 40, antes de que Moisés bajara del monte, ya estaban construyendo un becerro de oro. Después Nadab y Abiú también pecaron, y es triste. Pero yo creo que hay una buena lección para nosotros ahí, ¿no? Nosotros podemos tener experiencias emocionales increíbles. Podemos sentir que estamos encima de la montaña, y podemos sentirnos tan animados. Y eso puede pasar tan rápidamente. Tenemos que aprender, ¿no?, que no podemos basar nuestra relación con Dios en nuestras emociones. Podemos, sí, tener experiencias increíbles, subir al monte, ¿no? Pero eso puede pasar tan rápidamente. Tenemos que tener unas convicciones basadas en nuestra relación mucho más profundo que nuestras emociones y experiencias. Eso quería compartir. Me impactó mucho leyendo ese capítulo 24 del libro. Bueno, vamos a seguir. Quería resumir el contenido del libro de Éxodo, y realmente
en la Biblia misma hay un resumen del libro de Éxodo y se encuentra en el sermón que predicó Esteban, mi tocayo, ¿no? Que lo mataron, pero bueno. En Hechos 7, ¿no? Cuando él está siendo juzgado, él ahí predica y o sea, el resumen que él hace nos da también otra forma de ver las cosas y de profundizar en realmente los eventos históricos que existen, pero hay detalles aquí que no encontramos en el texto en Éxodo, ¿no? Entonces, realmente Dios a través de Esteban nos deja ver otra manera de ver el libro de Éxodo. Entonces, vamos a leer ese texto juntos también. O sea, Hechos 7, vamos a empezar en versículo 17 y vamos a ir hasta 44. Cuando ya se acercaba el tiempo en que había de cumplirse la promesa hecha por Dios a Abraham. Aquí Esteban está hablando, está predicando. El pueblo de Israel había crecido en Egipto y se había hecho numeroso. Por entonces comenzó a gobernar en Egipto un rey que no había conocido a José. Este rey engañó a nuestro pueblo y maltrató a nuestros antepasados. Los obligó a abandonar y dejar morir a sus hijos recién nacidos. En aquel tiempo nació Moisés. Fue un niño extraordinariamente hermoso. Interesante, ¿no? Algo que Moisés, por lo menos cuando él escribe el libro acerca de sí mismo, no dice eso, ¿no? Y sus padres lo criaron en su casa durante 3 meses, que sí el libro de Éxodo nos dice, ¿no? Cuando tuvieron que abandonarlo, la hija del faraón lo recogió y lo crió como si fuera su propio hijo. De esta manera Moisés fue instruido en la sabiduría de los egipcios y fue un hombre poderoso en palabras y hechos. Interesante, ¿no? Poderoso en palabras y hechos. Entonces seguimos. En versículo 23, a la edad de 40 años, Moisés decidió visitar a los israelitas que eran su propio pueblo. Pero al ver que un egipcio maltrataba a uno de ellos, Moisés salió en su defensa y lo vengó matando al egipcio. Claro, algo que el texto en Éxodo nos cuenta, ¿no? Versículo 25. Y es que Moisés pensaba que sus hermanos los israelitas se darían cuenta de que por medio de él Dios iba a libertarlos, pero ellos no se dieron cuenta. Claro, eso es algo que el texto no nos cuenta, ¿no? Versículo 26. Al día siguiente Moisés encontró a 2 israelitas que se estaban peleando y queriendo ponerlos en paz, les dijo, ustedes son hermanos, ¿por qué se maltratan el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su compañero empujó a Moisés y le dijo, ¿quién te ha puesto a ti como jefe y juez entre nosotros? ¿Acaso quieres matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esto, Moisés huyó y se fue a la tierra de Madián. Allí vivió como extranjero y tuvo dos hijos. Claro, el texto de Éxodo nos cuenta que el faraón, al darse cuenta de eso, trató de matar a Moisés. Entonces, por eso tenía que... O sea, es interesante ver lo que aquí nos cuenta Esteban, claro, inspirado por Dios. O sea, él tiene conocimientos que no están en el texto de Éxodo. Entonces seguimos en versículo 30. 40 años después, o sea, la vida de Moisés se divide en 3 etapas, ¿no? 40 años en Egipto, 40 años en el desierto y 40 años dirigiendo el pueblo, ¿no? Entonces, 40 años después, en el desierto, cerca del monte de Sinaí, un ángel se le apareció en el fuego de una zarza que estaba ardiendo. Moisés se asombró de aquella visión y cuando se acercó para ver mejor, oyó la voz del Señor que decía, yo soy el Dios de tus antepasados, soy el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob.
Moisés comenzó a temblar de miedo y no se atrevía a mirar. Entonces el Señor le dijo, descálzate, porque el lugar donde estás es sagrado. Claramente he visto cómo sufre mi pueblo que está en Egipto. Lo, lo he oído quejarse y he bajado para librarlos. Por lo tanto, ven, que te voy a enviar a Egipto. Es interesante, ¿no? Es como que en un momento Dios está diciendo, yo he bajado, yo voy a librarlos, pero te voy a mandar a ti. Siempre me parecía medio chistoso, ¿no? Y claro, Moisés responde ahí, ¿no? En Éxodo, con poca fe. Versículo 35. Aunque ellos habían rechazado a Moisés y le habían dicho, ¿quién te nombró jefe y juez? Dios lo envió como jefe y libertador por medio del ángel que se le apareció en la zarza. Y fue Moisés quien sacó de Egipto a nuestros antepasados después de hacer milagros en aquella tierra, en el Mar Rojo, en el desierto, durante 40 años. Este mismo Moisés fue quien dijo a los israelitas, Dios hará que salga de entre ustedes un profeta como yo. Claro, una referencia, una profecía acerca de la venida de Jesús. Entonces Moisés llega a ser como el patrón de cómo iba a ser Jesús en el Nuevo Testamento. Y cuando Israel estaba reunido en el desierto, fue también Moisés quien sirvió de intermediario entre el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y nuestros antepasados. Él fue quien recibió palabras de vida para pasárnoslas a nosotros. Versículo 39, pero nuestros antepasados no quisieron obedecerle, sino que lo rechazaron y quisieron volverse a Egipto. Le dijeron a Aarón, haznos dioses que nos guíen, porque no sabemos qué le ha pasado a este Moisés que nos sacó de Egipto. Pero él pasó 40 días en la montaña. Entonces hicieron un ídolo que tenía forma de becerro, mataron animales para ofrecérselos y celebraron una fiesta en honor del ídolo que ellos mismos habían hecho. Por esto Dios se apartó de ellos y los dejó adorar a las estrellas del cielo. Es, otra vez, o sea, es impactante. Dios se apartó de ellos. O sea, cuando nosotros estamos empeñados en hacer nuestra voluntad, Dios nos deja hacer lo que nos da la gana. Él dejó a ellos, o sea, alejarse de Él, ¿no? Él no nos obliga a hacer su voluntad. Entonces, seguimos, pues así está escrito en el libro de los profetas israelitas. ¿Acaso en los 40 años del desierto me ofrecieron ustedes sacrificios y ofrendas? Por el contrario, cargaron con el santuario del dios Moloch y la estrella del dios Refán, imágenes de dioses que ustedes mismos se hicieron para adorarlas. Por eso los lanzaré a ustedes al destierro más allá de Babilonia. Nuestros antepasados tenían en el desierto la tienda de la alianza que fue hecha tal como Dios se lo ordenó a Moisés cuando le dijo que se la hiciera según el modelo que había visto. Entonces, es un resumen de todo el libro de Éxodo, agregando algunos detalles, mirando las cosas quizás un poco de diferente punto de vista, pero es un resumen muy bueno, ¿no? Realmente del libro de Éxodo. Entonces, todavía pensando en el libro de Éxodo, o sea, la idea es que ustedes salen de esa clase con una idea de lo que se trata cada libro de la Biblia. O sea, si tú tienes una idea en tu mente de más o menos la historia que está en cada libro, eso te va a ayudar mucho a encontrar cosas que necesites para compartir con otra persona, o cuando tú estás estudiando también de acordarse
en forma general, más o menos, cómo está organizado cada libro en la Biblia. Entonces, conceptos claves en el libro de Éxodo: la liberación de Dios de Egipto a través de las plagas y el cruce del Mar Rojo sirven como un evento épico para el pueblo de Dios. Una y otra vez este evento será trascendental para el pueblo judío y sirve como punto de partida para muchos conceptos de la salvación del Nuevo Testamento. Por ejemplo, la liberación de la esclavitud del pecado siempre está conectado con eso de salir de la esclavitud en egipcio, ¿no? Y ser liberado por Dios, ¿no? Por su poder. Eso nos pasa a nosotros. También el bautismo, cruzando por el agua, es comparado también a nuestra salida de la esclavitud del pecado y a través del bautismo estamos liberados, separados, ¿no? de este mundo pecaminoso. Y de otra manera también Moisés se convierte en la figura clave del Antiguo Testamento. Es un tipo de Jesús. O sea, Moisés escribe 5 de los libros, ¿no? del Antiguo Testamento. Realmente los 4 libros que estamos viendo hoy hablan de su vida. O sea, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. O sea, tiene mucho que ver con la vida de Moisés. Entonces, él se convierte en uno de los personajes más importantes, más destacados en todo el Antiguo Testamento. Y también en los 10 mandamientos en el libro de Éxodo, tenemos una brújula moral, para el pueblo de Dios, que a menudo se desviaba, pero regresaría a lo que es el corazón de la ley. Siempre los 10 mandamientos son como el base, ¿no? de la ley del Antiguo Testamento. Entonces, a ver cómo vamos de tiempo. Vamos a seguir. Creo que podemos terminar Levítico y después vamos a tomar un pequeño receso. Entonces, panorama del Antiguo Testamento, el libro de Levítico. El nombre en hebreo viene otra vez de la primera palabra Vayira, que significa llamó. Dios llamó, es la primera concepto del libro en hebreo. En la Septuaginta nos da la palabra Levítico, que significa, tiene que ver con los levitas. No es muy complicado, ¿no? Los nombres en hebreo siempre vienen de las primeras palabras, pero generalmente los nombres en griego y también en nuestras Biblias tienen más con el contenido del libro. Debido a la importancia de los elementos sacrificiales y ceremoniales para la religión de Israel, este libro llegó a ser llamado por los judíos Sifra o el libro. Para ellos es un libro muy importante, pero interesantemente para nosotros, para los cristianos de hoy, es el libro menos leído y menos estudiado, porque encontramos quizás los conceptos bien difíciles de entender y hay muchos detalles acerca de hay que ofrendar eso, hay que hacer muchos detalles pequeños, ¿no? Prioridad, come. La gente no va a llegar todavía, va a llegar por y no vas a poder comer. Nelson, por favor, apaga su micrófono. Gracias. Bueno, hablamos de la estructura del libro de Levítico. Es fácil, el primer 7 capítulos habla de los diferentes sacrificios, las leyes que gobiernan los diferentes sacrificios y para lo que sirven cada uno. Después, en 8 a 15, tenemos las leyes de pureza ceremonial. Después, en capítulo 16, un paro para hablar del día de la expiación, un día muy importante para los judíos. Y también el resto del libro
vuelve a hablar de las leyes de santidad que el pueblo debe observar para mantenerse bien con Dios. En Levítico 17 a 27. El contenido del libro de Levítico, otra vez los primeros 16 capítulos ofrecen las formas de acercarse a un Dios santo. Y los capítulos 17 a 26 muestran los medios para mantener esa comunión con el Todopoderoso. Vemos la historia en Levítico 10 de Nadab y Abiú, y es crucial, ¿no? Para captar el significado del libro. No es fácil para nosotros. Yo creo que quizás por eso el libro nos cuesta, por eso es un libro que muchas veces saltamos o no lo estudiamos o no le damos mucha importancia, pero es un libro que es muy importante. Y este capítulo 10, entender lo que pasa ahí con Nadab y Abiú es importante para captar realmente el significado del libro. Y vamos a mirar un poco más a fondo esa parte. Vamos a comenzar en capítulo 9, versículo 23, para darles un poco de tiempo para ver eso, porque creo que si captas bien lo que pasa aquí, vas a entender mejor todo el libro de Levítico. En versículo 23 dice, luego Moisés y Aarón entraron en la tienda del encuentro y al salir bendijeron a los israelitas. Entonces el Señor se manifestó con gran esplendor a todo el pueblo. Salió fuego de la presencia del Señor y consumió el animal que iba a ser quemado y las grasas que estaban sobre el altar. Al ver esto, todos los israelitas lanzaron gritos de alegría y se inclinaron hasta tocar el suelo con la frente. O sea, eso es el contexto de capítulo 10. O sea, ellos, Moisés y Aarón, entran en la tienda de campaña y salieron dando una bendición a los israelitas. Y vemos, o sea, Señor, así como su presencia baja, es físicamente obvio, lo que el animal sobre el altar es quemado totalmente, completamente. Entonces, el pueblo se da cuenta, ¿no? Que ellos están viendo visiblemente que Dios está con ellos, que Dios está entre ellos. Entonces, ellos ven eso, entonces, claro, su primera reacción es gritos de alegría. Están tan contentos, ¿no? Sentir que Dios está con ellos, a pesar de todo lo que ellos han hecho, a pesar de todas sus quejas, a pesar del becerro de oro, todo eso, a pesar de todo eso, Dios está con ellos. Entonces ellos, primera reacción, alegría. Segunda reacción es adorar. O sea, ellos se inclinaron hasta tocar el suelo con la frente. Que no sé si has tratado de hacer últimamente, pero para gente de mi edad no es tan fácil. Pero entonces ahí empezamos capítulo 10. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su brasero, pusieron lumbre y incienso en ellos y ofrecieron ante el Señor un fuego extraño que él no les había ordenado. Entonces salió fuego de la presencia del Señor y los quemó por completo. Así murieron ante el Señor. Wow. O sea, de un momento el pueblo está regocijando, adorando a Dios y de repente pasa eso, ¿no? Después Moisés le dijo a Aarón, esto es lo que el Señor quería decir cuando dijo, a los que se acercan a mí les mostraré mi santidad y a todos los israelitas les mostraré mi gloria. Y Aarón se quedó callado. Luego Moisés llamó a Misael y a Elzafrán, hijos de Uziel,
tío de Aarón, y les dijo, vengan ustedes a sacar del santuario a sus parientes y llévenselos fuera del campamento. Ellos se acercaron en sus propias túnicas y se los llevaron fuera del campamento, tal como lo había ordenado Moisés. Es como, wow, ¿no? Esos somos dos hijos de Aarón, ¿no? El sumo sacerdote, y ellos son también sacerdotes. Y aquí, o sea, se equivocaron y murieron. Pero, o sea, realmente no es que se equivocaron. Lo que ellos hicieron, o sea, no nos da muchos detalles, ¿no? Pero lo que dice es que ellos ofrecieron un fuego extraño que él no les había ordenado. Es que ellos quizás en el momento de alegría, o sea, ellos hacen algo que no deben hacer, que Dios no les había ordenado. Entonces ellos agregan algo nuevo a la voluntad de Dios, a lo que Dios les había manifestado, a lo que Dios les había enseñado. Y Dios responde así, ¿no? O sea, matándolos. O sea, exactamente como Él quemó la ofrenda, quemó a ellos. Y vemos la razón, ¿no? En versículo 3, esto es lo que el Señor quería decir cuando dijo, a los que se acercan a mí, les mostraré mi santidad, y a todos los israelitas les mostraré mi gloria. Yo creo que para nosotros es difícil comprender la santidad de Dios. Es difícil entender la gloria de Dios. Bueno, ¿se acuerdan, no? En el libro de Éxodo, cuando está quemándose la zarza y Moisés se acerca, ¿qué es lo que Dios le dice? Quítate las sandalias, porque está sobre tierra santa. ¿Por qué tierra santa? Porque Dios estaba ahí. Entonces, eso tiene que crear en nosotros un sentido mucho más profundo de la santidad de Dios y de nuestra necesidad de seguir fielmente a su voluntad y no tratar de hacer las cosas a nuestra manera. Es quizás para nosotros en este siglo nos cuesta mucho entender Dios en ese sentido, pero es importantísimo que nosotros llegamos a comprender que, claro, servimos a un Dios que se humilló, bajó a la tierra, caminó con nosotros como un ser humano, que nos ama totalmente, completamente. Pero también Dios es un Dios santo y Dios va a defender su honor y su santidad. Entonces tenemos que entender las dos cosas, ¿no? El Dios que nos ama, el Dios que se humilla y baja a caminar a nuestro lado, pero también un Dios santo, un Dios glorioso, y nosotros también tenemos que tener un gran respeto, reverencia para este Dios. Entonces, el libro de Levítico habla mucho de eso, de la santidad de Dios y de cuánto nosotros debemos tener reverencia. O sea, la palabra muchas veces utilizada en el Antiguo Testamento es temor, no, a Dios. Claro, Él es nuestro amigo, pero también hay que respetarlo. Conceptos clave, ¿no? El libro nos obliga a considerar la santidad de Dios y la seriedad del pecado de una manera totalmente nueva. O sea, si tú ves en este libro los sacrificios necesarios para tener y mantener la relación con Dios, empieces a entender lo que Cristo hizo por nosotros. Las imágenes, la práctica del sacrificio animal, especialmente en el día de expiación, hicieron mucho
para preparar el camino para nuestra capacidad de captar el significado y el poder del sacrificio de Jesús. O sea, una de las cosas que quizás no pensamos mucho es que cuando tú llevabas tu ofrenda, tu animalito, sí, claro, mucha gente no es que tenía muchos animales. Entonces, cuando ellos llevaban su animal para ser sacrificado, era un animal de la casa, era un animal que habían crecido, que quizás era amado, ¿no? Y tú tenías que estar ahí, poner tu mano sobre ese animal, mientras que el sacerdote cortó el cuello y la sangre empezó a correr por todos lados. Eso es para ayudarnos a entender lo que cuesta nuestros pecados. Claro, los animales eran inocentes, como Cristo era inocente. Todo esto, todo el libro del Levítico es tan importante para ayudarnos a profundizar en nuestro entender de lo que Cristo hizo por nosotros. Entonces, ahí terminamos el libro del Levítico. Ya son las 8:47, entonces justamente listo para tomar un pequeño recreo, si tienes que ir al baño, si hay cosas todavía para resolver, y creo que Sebastián también tiene una pequeña encuesta que él quiere darles. Entonces, vamos a pasar por unos minutos. Bueno, espero que fue refrescante el descanso. Vamos a seguir y a tratar de terminar los otros dos libros. Por favor, apaguen los micrófonos, hermanos. Escucho rebobinación de algún micrófono. Entonces, panorama del Antiguo Testamento, vamos a mirar el libro de Números. El nombre Números, una vez, o sea, se basa en la Septuaginta. El libro, o sea, el nombre en la Septuaginta es Aritmoi, como el inglés arithmetic, que era algo que tuvimos que estudiar. Claro, es por eso la palabra números en español, también en inglés, ¿no? Y claro, eso se basa, ¿no?, en el censo que toma en los primeros capítulos del libro, pero también hay un segundo censo un poco más adelante en el libro. Entonces, hay dos censos que toman en el libro de Números, entonces por eso la idea de números. Claro, en la Torá, o sea, la palabra número 5 en el primer versículo nos da el nombre del libro, Bemidbar, which quiere decir en el desierto. Entonces, eso es el nombre en hebreo del libro. Otra vez vamos a mirar la estructura y el contenido aquí juntos. Un pequeño bosquejo del libro, ¿no? Empezamos el libro con la preparación para el viaje, o sea, en los primeros dos capítulos el censo y después el censo y el ministerio de los sacerdotes y levitas en 3 y 4, y leyes para el viaje en 5 y 6. Esa es la preparación para el viaje. Después la dedicación al tabernáculo que ellos construyeron según los planes daban y en el libro de Éxodo. Los levitas, en capítulo 8, instrucciones acerca de la Pascua en Números 9, y la nube de Dios, las trompetas, todo también en el capítulo 9. Después, la segunda parte del libro, o sea, ellos empiezan el viaje, o sea, el partido, no saliendo, ¿no? Y la otra cosa que vemos mucho en capítulos 11 y 12 es siempre están quejándose. No tenemos esto, no tenemos otro, no, o sea, siempre están quejándose en lo largo del camino. Después llegan a Cádiz, se llegan ahí cerca de la tierra prometida, y
envían espías que salen a reconocer, ¿no? la tierra, y ellos vuelven y dan sus informes, y ahí no es el lugar donde vemos la rebelión del pueblo. Ellos se levantan, ¿no? En contra de Moisés y en contra de Josué y Caleb, y quieren regresar a Egipto, ¿no? Porque sienten que no pueden conquistar, no tienen la capacidad, hay gigantes, o sea, 10 de las espías hablaron mal de la tierra. Y claro, también es un estudio muy interesante para hacer, ¿no? de estos capítulos 13 y 14 y todo lo que se ve ahí, ¿no? en los reportajes que dan. O sea, primeramente dan un reportaje como objetivo. Así era y después entran a decir pero, y dejan de reportar, realmente están sus opiniones que estaban basadas en la falta de fe y confianza en Dios. Después en números 15 vemos leyes, más rebelión, otra vez en 16 y 17, más leyes en números 18 y 19. Y después en la cuarta parte del libro, ellos pasan 40 años en el desierto, pero está en silencio, el libro no habla de ese tiempo. O sea, ellos regresan, viajan, regresan a Cádiz y empiezan a viajar hacia Moab, donde van a cruzar el río Jordán. Y ahí vemos el pecado de Moisés y Aarón. Vemos que Edom niega el pasaje a ellos, la muerte de Aarón, y el viaje reanuda y comienzan las batallas en números 21. Y tenemos es como parte interesante, ¿no? O sea, la preservación del pueblo de Dios. Habla de la historia de Balán. También, si quieres hacer un estudio sobre un personaje de la Biblia, es bien interesante estudiar Balán, porque lo que cuenta aquí en números 22 y 24 es muy incompleto. Y mirando otros pasajes en la Biblia que habla de ese evento, aprendes mucho más acerca de todo lo que pasó ahí y cómo Dios lo vio. Después vemos los pecados del pueblo. Ellos se meten en la inmoralidad. Vemos la justicia de Fines en números 24. Después, la última parte del libro, vemos la preparación para la conquista, ¿no? El segundo censo, cuestiones de herencia, Josué, el sucesor de Moisés. Vemos regulaciones sobre ofrendas y festivales. Vemos la venganza sobre los madianitas en números 31, que los madianitas los habían animado a pecar y rebelarse contra Dios. También vemos que Rubén, Gad y la media parte del tribu de Manasés, ellos se quedan en Transjordania, o sea, al este del río Jordán. Ellos se quedan ahí porque ven que es un territorio bueno para ellos, pero como sabemos los soldados de ellos sí pasan a la tierra prometida para entrar en batallas y ganar el territorio. Después, en números 33, tenemos un resumen de todo el viaje que ellos hicieron. Y en números 34 a 37 hay reglamentos sobre fronteras, ciudades de refugio y herencia. Esto es la estructura y el contenido del libro. Entonces, ¿cuáles son los conceptos claves, aquí en el libro? O sea, lo que vemos aquí es una continuación de la narración de la historia de Dios y su pueblo. O sea, la historia que empieza en Génesis sigue en Éxodo. O sea, algo de historia hay en Levítico, pero no tanto. Pero realmente aquí vemos la continuación, de la historia. Y el libro
destaca la fidelidad de Dios. O sea, Dios es fiel. Dios dice lo que va a hacer y lo hace. Y Él es fiel a pesar de la infidelidad de los judíos. En la cara de sus vacilaciones, sus quejas, Dios siempre se mantiene fiel. Dios siempre es de confianza. Y también aquí en el libro vemos la dirección cuando ellos son fieles. Él los guía, Él los ayuda. Pero cuando ellos se rebelan, Él los deja. Y a veces Él pone la mano dura para que ellos entiendan su rebelión y vuelvan a confiar en Él. Pero Dios no es un Dios que nos va a obligar a ser fiel a Él. O sea, Él quiere que le seguimos de amor, de gratitud. Él no nos va a obligar. Entonces tenemos que entender eso. Es un principio también bien fuerte aquí en el libro de Números. También aquí describe en una forma muy claro, ¿no? O sea, los pecados de la comunidad, o sea, tanto de la comunidad como de individuales, ¿no? La falta de fe, refunfuñando, ¿no? O sea, quejándose, el miedo, ¿no? De no aceptar que Dios está con ellos y de rebelarse contra Él, ¿no? El orgullo, ¿no? De buscar sus propios dioses, de buscar su propio camino, de buscar su propio placer, ¿no? En vez de seguir el plan de Dios, lo que Dios les ha dado. Y claro, las expectativas de Dios están puestas bien claros en las leyes y mandamientos que Él da. Entonces, ahora vamos al libro de Deuteronomio. Es un libro muy interesante. Supongo que es uno de los libros míos como más favoritos en un sentido. Es un libro muy espiritual y el título que tenemos en la Septuaginta, también que tenemos en nuestras Biblias en español, significa segundo ley, el Deuteronomio, o sea, segundo ley. Pero el título en hebreo está basado en las primeras palabras otra vez del libro. Estas son las palabras o Barim, ¿no? Eso es el comienzo del libro, las primeras palabras en hebreo. Bueno, vamos a mirar otra vez la estructura, el contenido del libro de Deuteronomio. Este libro es una serie de discursos de Moisés, o sea, básicamente sus sermones sobre la ley. Y él entregaba estos mensajes a los israelitas en las llanuras de Moab, al este del río Jordán, ¿no? Antes de cruzar y entrar en la tierra prometida. En capítulo 1 a capítulo 4, versículo 40, tenemos el primer discurso, que es una breve historia de Israel, o sea, de punto de vista, claro, de Moisés. O sea, esos son los eventos que ellos han pasado, han vivido. Y claro, muchos de ellos que están ahí parados son jóvenes, ¿no? Porque sus papás ya han muerto durante los 40 años. Entonces, de toda la gente mayor de 20 años que salió de Egipto, solamente Josué y Caleb quedan para entrar en la tierra prometida después que se va a morir Moisés. Después hay como una nota hablando de las ciudades de refugio y también el escenario de donde se encuentran ahí. Eso se ve en la última parte del capítulo 4. Después en capítulo 5 a 26, bastante largo, ¿no? El segundo discurso,
es un resumen personal, o sea, desde el punto de vista de Moisés, de la ley, de recibir la ley y del significado de la ley. Y después en versículos 27 a 28, el tercer discurso, ahí habla Moisés dando bendiciones y maldiciones, o sea, esas son las consecuencias de observar la ley y estas son las consecuencias de olvidarse de la ley, de no prestar atención a la ley de Dios. O sea, bien claro lo que Dios va a hacer si ellos obedecen y si ellos no obedecen. Eso bien claro ahí en Deuteronomio 27 a 28. El cuarto discurso habla de los términos del pacto, ahí en 29 a 30. O sea, básicamente eso es lo que hay que hacer, ¿no? Y después las palabras finales de Moisés, su canción, que en sí es bien interesante porque él básicamente dice que ustedes van a fracasar, no van a obedecer a Dios y yo creo que aprenden esta canción para saber, ¿no? De eso, para saber de lo que Dios va a hacer. Y termina con una bendición de parte de él al pueblo de Dios. Eso lo vemos en capítulos 31 al 33. Y después, el final, epílogo, ¿no? La muerte de Moisés, ahí contado en Deuteronomio capítulo 34. Conceptos claves. Si ustedes participaban en la clase de la semana pasada, hablamos un poco de la introducción y hablamos algo de del hipótesis documental, ¿no? De que los libros del Pentateuco están divididos en diferentes documentos que fueron escritos en diferentes épocas por diferentes personas y el libro de Deuteronomio es el último y es clave para muchos autores para entender eso de esa forma de ver, ¿no? El Antiguo Testamento, que yo no comparto para nada, pero de eso hablamos, pueden volver a repasar eso. Pero si miramos el libro, han habido muchos estudios a nivel bastante complicados, bastante técnicas, diría. Entonces, el autor Meredith Kline escribió un libro que se llama El Tratado del Gran Rey, la estructura del pacto de Deuteronomio, estudios y comentarios. O sea, básicamente, él estudió muchos otros pactos que habían sido hechos en ese tiempo entre entre el soberano y su pueblo, ¿no? Claro, en este caso Dios es el soberano. Entonces, el formato del libro de Deuteronomio sigue ese plan, ¿no? O sea, hay otros ejemplares, no sé, paganos, ¿no? Pero siguen un formato muy parecido. Entonces, eso da a entender que el libro de Deuteronomio era escrito así, en ese formato, ¿no? O sea, Moisés utilizando cosas de su tiempo, su época, para poner eso en una forma entendible a la gente en su tiempo. Hay palabras claves, ¿no? En el libro. Una de las palabras claves en el libro de Deuteronomio es la palabra amar. O sea, es la palabra, quizás en un sentido más utilizado en el libro, es amar, amor, o sea, en sus diferentes formas, pero habla mucho, ¿no? Del amor por Dios, del amor que Dios tiene para su pueblo, pero también del amor que nosotros debemos tener, o sea, los israelitas tenían que tener. O sea, no era obedecer solo, que es otra palabra que se utiliza mucho, ¿no? Pero es una obediencia basada en amor, no es una obediencia basada solamente en la obligación, pero es basado en el amor. También la palabra seguir, tener cuidado, recordar, o sea, habla bastante, ¿no? El libro, o sea, para mí es un tema
bien interesante a través de todo el libro, ¿no? De nuestra necesidad de recordar. Y muchas veces fallamos, nos equivocamos, nos metemos en pecado y problemas porque por no recordar lo que había pasado antes, como Dios había obrado y trabajado en otros tiempos. Si podemos recordar eso, eso nos va a ayudar mucho a mantenernos fieles, otra palabra importante, a mantenernos fieles al plan de Dios. Una de las razones por la cual me encanta mucho este libro, no es porque es un libro que estaba en la mente de Jesús, especialmente quizás estaba en su mente mientras él estuvo pasando 40 días en el desierto, ¿no? Quizás él estaba meditando mucho en los 40 días que Moisés pasaba en el monte y pensaba mucho en esas palabras que Moisés mismo escribió, pero durante ese tiempo, o sea, cuando él sale de esos 40 días, es tentado por Satanás, cuando él enfrenta las tentaciones de Satanás, lo hace citando 3 veces, ¿no? El libro de Deuteronomio, en capítulo 8, versículo 3. No solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. En 6:16, no pongas a prueba al Señor tu Dios. Y en 6:13, teme al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Esas son las veces que Jesús cita este libro enfrentando las tentaciones de Satanás. Claro, es una lección importante por nosotros también, ¿no? De tener la palabra de Dios en la mente, ¿no? De conocer también la palabra, que cuando estamos enfrentando situaciones, tentaciones, que lo que sale no es nuestra sabiduría, sino la sabiduría de Dios para poder enfrentar los ataques de Satanás. El hecho es que el Deuteronomio es el libro la segunda más citada por Jesús. Los Salmos, Jesús cita 11 veces y Deuteronomio, él cita 10 veces. Y después de eso sigue Isaías 8 veces y Génesis 7 veces. Entonces, quizás por eso me encanta tanto el libro de Deuteronomio, ¿no? Porque era en la mente de Jesús, o sea, era un libro que afectaba su forma de pensar y estudiándolo nosotros también podemos ayudarnos a entender mucho del plan de Dios. Es, en un sentido, es un comentario sobre los primeros 4 libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Números. Es un resumen, es un comentario, es una forma de ver las cosas espiritualmente que realmente nos puede inspirar mucho a seguir a Dios, a ser más como Él. Espero que este tiempo, esta clase ha sido útil para todos ustedes. Seguro que hay muchas preguntas. Claro, por eso también hay los libros, hay 3 diferentes libros que tenemos colgado en la página para que puedan estudiar más a fondo el libro, el texto que estamos utilizando como el base. Es como más un comentario sobre el texto. Entonces, es una buena forma de ver todo ese material quizás de otro punto de vista. Entonces, espero que ha servido. Vamos a pausar ahora y para poder tomar preguntas, a ver en qué otro